Abocarse a las modificaciones propuestas por el Senado al mensaje que otorga un reajuste del 3,2% a las remuneraciones de los trabajadores del sector público fue el objeto de la sesión celebrada el jueves 27 de octubre. Iniciando la orden del día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en mensaje que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica. Al respecto, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Para presidente. Disculpe, no lo... ¿Iván? Le ofrezco la palabra al diputado Norambuena. ¿Ningún informe, presidente? ¿Nada? Yo acá ofrezco la palabra. Este es el trámite de diputado. Son las enmiendas del Senado nada más. No hay informe. Diputado señor Norambuena, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. El día de ayer no tuvimos el tiempo suficiente como para poder intervenir en este importante proyecto, por lo menos para los funcionarios públicos de nuestro país, y particularmente para los funcionarios públicos señor presidente, para los funcionarios públicos de la zona que yo represento, que es Lota y la provincia de Arauco. Y lo que sí, ayer fuimos testigos de muchos discursos, mucha parafernalia, pero nos quedamos en eso, porque de acuerdo a las demandas, las peticiones, las conversaciones, el gobierno lamentablemente no hizo caso de la realidad que se está viviendo por nuestros funcionarios públicos. Y lo digo porque cuando esta mañana me llaman, especialmente del hospital de Arauco, algunos colaboradores y funcionarios, para hacerme ver de que pueda transmitir el sentimiento que hay de muchos funcionarios y de distintas ideologías o inclinaciones políticas que están desempeñando una labor. Pero que eso hoy día no importa. Lo que importa es qué se va a lograr para los funcionarios públicos para nuestro país. Y me pidieron que transmitiera el sentimiento que hay de que al parecer el gobierno no ha sido capaz de escuchar y que frente a una propuesta que se hace, la sensación es que no hay nada concreto, que no hay nada que de verdad favorezca y beneficie a los funcionarios públicos en Chile. Y yo no quisiera mezclar lo que recién vivimos el fin de semana con un proceso electoral, donde está clara que la reacción de los personeros del gobierno son muy diversas. Y no quiero tampoco pensar de que los malos resultados del gobierno de la elección municipal traigan como consecuencia una reacción contraria a favorecer a nuestros funcionarios públicos en el país. Porque yo recuerdo que cuando en esta misma sala el actual gobierno propuso o ha propuesto diversos proyectos, pero uno de ellos, que fue muy criticado y que particularmente yo y mi bancada lo votó en contra, cuando pidieron aumentar los parlamentarios, diputados y senadores en nuestro país, a todas luces, si se hacía una encuesta a la ciudadanía, iba a ser contrario a ello. Y ahí estamos todos muy claros de que cualquier aumento de parlamentarios en el Senado o en la Cámara va a traer como consecuencia mayor gasto. Pero ahí no hubo problema. Todos se alinearon y todos votaron a favor. Y todos los argumentos que hoy día se dan de que no hay recursos, que hay un sinfín de problemas, que los problemas económicos internacionales, en fin, en esa oportunidad todos votaron a favor y no se acordaron de los problemas que hay. Entonces, cuando corren a votar por una cosa, pero se frenan cuando se trata de la gente
nuestra, del país. Se les exige y se les pide a los funcionarios públicos de nuestro país que desarrollen una labor en que el usuario, la gente, nuestros vecinos puedan verse favorecidos. Hay un esfuerzo de los funcionarios públicos, presidente, por hacerlo, pero no está hoy día la posibilidad de compensarlos de la mejor manera. Y yo pongo un ejemplo, presidente, de que cuando se trata de cuidar los recursos por un lado, pero se derrochan por otro. Y voy a ir a un ejemplo concreto en mi zona. El Servicio de Salud Arauco tuvo que contratar para una defensa jurídica un estudio especial, un estudio jurídico. Hubo dos cotizaciones, una de 30 millones de pesos y otra cotización de 104 millones de pesos. Presidente, la pregunta es, ¿a quién creen ustedes que escogieron? ¿A la de 30 o a la de 104? Escogieron a la de 104. Entonces no hay ni una explicación, pero ni una explicación cuando se derrocha la plata que es fondo de todos los chilenos, y sí hoy día buscan explicaciones para poder dar un reajuste ínfimo y de lo que están pidiendo los funcionarios públicos. Hay un chantaje, yo supongo, presidente, a mí me da la impresión de que hay un chantaje en este proyecto de ley. Un chantaje que dicen que si no se aprueba el 3.2, acordemos que partió con menos de un 3, si no se aprueba eso, no va a haber reajuste. Yo pediría que el chantaje fuera de nuestro país, de nuestros funcionarios públicos, y que si no hay de verdad un reajuste para ellos, para su familia, el servicio público va a entrar en crisis, presidente. Cuando hay... Y no tengo ninguna duda, y con el respeto que pueda pensar diferente otras personas, cuando hay gobiernos malos, presidente, hay reajustes malos. Esta es la explicación. Y aquí lo que hay es solo excusas, solo excusas. Quiero que se aplique, presidente, el sentido común. Se les pide a los servicios públicos eficiencia, pero no se compensa en la hora y en el momento en que se necesita. En mi zona se prometió con grandes discursos por parte de la Presidenta de la República en el discurso del 21 de mayo del 2014, recién asumida. Se prometió una ley de rezago, porque efectivamente la provincia de Arauco y Lota es una zona muy necesitada. Y ustedes se preguntarán, ¿han recibido la ley que se propuso o que se prometió el 2014 como zona de rezago? No, presidente, no ha llegado la ley de rezago, solo explicaciones. Y cuando se le pregunta a las autoridades nacionales qué van a hacer con respecto a la ley de rezago, cuando la presentan, siempre hay explicaciones y no tenemos ley de rezago. Porque fíjese de que si no hay reajustes adecuados, la ley de rezago podría haber contemplado algunos beneficios que nuestra zona y que nuestra gente pudiera palpar. Pero tampoco eso, tampoco tenemos ley de rezago. Y en la elección de autoridades comunales, en las elecciones municipales, señor presidente, desfilaban las autoridades nacionales y regionales por mi zona. Desfilaban, prometiendo una y otra cosa. Bueno, ahí están los resultados y también las promesas que se hicieron nunca llegaron y por lo visto tampoco van a llegar. En estos momentos, presidente, preguntemos a nuestros funcionarios públicos si de verdad están dispuestos a recibir migajas en este reajuste. Esa es la respuesta que no tengo ninguna duda. Los funcionarios públicos de mi zona, de la provincia de Arauco, de Lota, de Arauco, de Curanilahue, de Los Álamos, de Lebu, de Cañete, de Contulmo de Tirúa, y también de la comuna de Los Ángeles y toda la provincia de Biobío, no tengo ninguna duda que la respuesta es la misma que nos han dado aquí quienes asisten hoy día a esta sala. ¿Creen ustedes que los funcionarios públicos en Chile van a aceptar que le den migaja en este reajuste? Presidente, por la dignidad de la función pública,
por las mejoras y las condiciones de trabajo también de nuestros funcionarios públicos. Mi voto va a ser no, porque no soy cómplice de una situación como esta. Gracias, presidente. Diputado Zafiro, tema de reglamento. Sí, quisiera plantear dos temas, presidente. El primero es que, sin perjuicio de que estemos tratando un proyecto de ley en tercer trámite constitucional, no parece razonable que estemos debatiendo respecto de un proyecto que no conocemos. No podemos aplicar aquí el habernos enterado por la prensa lo que resolvió el Senado. Yo quisiera pedir que el señor ministro de Hacienda exponga lo que aprobó el Senado en la sesión de ayer y que sobre esa base podamos resolver. Y en segundo lugar, presidente, usted sabe lo que le voy a pedir. Lo voy a hacer. Gracias, presidente. Voy a suspender por 5 minutos a la espera de constituir el quórum y voy a solicitar que el señor ministro pudiera concurrir para explicar las enmiendas. Se reanuda la sesión. El señor ministro de Hacienda va a concurrir de inmediato a la sala. Está terminando su intervención en la Comisión de Hacienda respecto al proyecto de ley de reajuste del sistema de pensiones, reajuste del pilar solidario, así que concurre en unos minutos y voy a ofrecer la palabra al diputado don Fuad Chahín. Le pediría a los parlamentarios que puedan sentarse y le pediría a nuestros invitados que mientras intervienen los parlamentarios mantengan riguroso silencio. Muchas gracias. Diputado Chahín tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Creo que este es un proyecto que sin lugar a dudas afecta a miles de trabajadores y donde tenemos una preciosa oportunidad. Esa preciosa oportunidad dice relación con seguir fortaleciendo algo que promovió hace 2 años nuestra bancada y que se ha ido acogiendo en esta discusión, que dice relación con poner un mayor esfuerzo en mejorar las remuneraciones de quienes ganan menos e ir congelando los reajustes de quienes ganan más para ir cerrando las brechas. Lo hemos dicho el día de ayer. Nosotros reconocemos y valoramos los distintos esfuerzos que en diversos proyectos de ley ha hecho el Gobierno en materia de condiciones laborales de los funcionarios públicos. Pero también queremos decir con mucha claridad, estamos convencidos de que en este proyecto, sin que signifique un peso más para el Estado y por lo tanto sin competir con gasto social, sin competir con inversión pública, con los mismos recursos mejor distribuidos, se puede mejorar efectivamente la propuesta del Gobierno en este proyecto. Nosotros planteamos que en lugar de congelar en 4.800.000 pesos líquidos el reajuste, que se congelen todas aquellas rentas iguales o superiores a 4 millones líquidos y que ese remanente, que además va a ser mensual, se utilice para mejorar sustantivamente el bono para los trabajadores. Con eso, efectivamente, vamos a afectar a aquellos que ganan más de 4 millones líquidos, pero le vamos a mejorar el bono a cientos de miles de trabajadores que tienen rentas más bajas. Y el bono, además, nos permite tener un efecto redistributivo, porque el guarismo lo que hace en términos numéricos, en términos absolutos, generar un aumento más significativo de la renta más alta, el 3,2% de alguien que gana 5 millones, significa más de 150.000 pesos. Pero de alguien que gana 500.000 pesos significa apenas poco más de 15.000 pesos mensuales. Y por eso que aquí una de las formas de poder mejorar este esfuerzo es mejorando el bono. Y lo que le proponemos, ministro,
Y lo hago a nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, de todos los diputados que hemos concurrido a este acuerdo, a que en definitiva, ministro, si me... Ministro, le estoy hablando a nombre de todos los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana. Lo que le proponemos es que se congelen todas aquellas rentas sobre 4 millones líquidos y que todo ese remanente se destine a mejorar los bonos que están contenidos en este proyecto. Ministro, para eso la bancada de la Democracia Cristiana no tiene otra alternativa que rechazar las modificaciones del Senado e ir a una comisión mixta. He dicho, presidente. Presidente Chaínez Udi. Presidente Chaínez Udi. Diputado, le voy a ofrecer, yo le ruego nuevamente a los invitados que mantengan. Presidente, Diputado. Presidente, antes que le ofrezca la palabra al ministro, me da un tema de... no del discurso. Presidente, ¿el comité político no viene hoy día? El señor diputado Zafirio solicitó que pudiera comparecer el ministro, lo hemos llamado, que está en la Comisión de Hacienda viendo el tema del reajuste de las pensiones. La comisión está sesionando, pero nos pareció oportuno y por eso nos pareció importante lo que planteó el diputado Zafirio de escuchar del señor ministro las enmiendas que se le introdujo al proyecto de reajuste en el Senado. Sin embargo, el diputado señor Jiménez parece que quiere hacer un punto de reglamento, diputado Jiménez. Sí, presidente, lo que pasa es que me acaban de llamar los dirigentes nacionales de la ANEF y están afuera y no los dejan entrar argumentando que las tribunas están llenas. Muy bien, voy a tomar las medidas de rigor para que pudieran entrar. Muy bien. Voy a facilitar el ingreso de los dirigentes. Señor ministro, le ofrezco, le ruego al público, por favor, que nos ayude en la sesión, pues. Si no colaboran ustedes, esto va a ser más complejo. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Las enmiendas que se introdujeron en el Senado son las siguientes. Primero, se repuso el guarismo de 3,2% para el reajuste general, que fue votado en contra acá y por lo tanto que no había guarismo. En segundo lugar, se excluyó del listado taxativo de no reajuste a el personal de letras D del Congreso, eso sin perjuicio de que ese mismo personal está afecto a los límites de no reajuste que recientemente se estaban discutiendo en la sala. En tercer lugar, hay un pequeño cambio del número de años de estudio que requiere tener una persona para ser subfiscal nacional o jefe de división, en realidad, en la Fiscalía Nacional Económica, de 5 a 3 años. Como por distintas razones ha tenido más experiencia y no ha logrado titularse. Y por último, hay un artículo nuevo que tiene que ver con... hay dos artículos nuevos, perdón, que tienen que ver con, primero, congelar las remuneraciones no en 6 millones de pesos como proponía el proyecto original, pero que la Cámara no votó y por lo tanto quedó sin ningún congelamiento ayer. El proyecto que salió de acá al Senado era sin ningún tipo de congelamiento. Ese proyecto original tenía 6 millones e igual como se discutió en la Comisión de Hacienda ayer en la Cámara. Y se acordó y nosotros teníamos, como expliqué ayer, la indicación lista, pero no la introdujimos porque no había apoyo suficiente para el proyecto. E igual como algunas bancadas, no todas, pidieron ayer de rebajar esos 6 millones a 4.800.000
Lo que hemos hecho es rebajarlo de 6 millones a 4,8 millones. Eso libera ciertos recursos y lo que se ha hecho con eso es incorporar a 24.000 trabajadores que no tenían acceso a ninguno de los bonos especiales a tener el bono de 73.500 pesos. Eso quiere decir 24.000 trabajadores. Eso significa también que el corte para entrar se incrementó a 770.000 pesos líquidos medidos en noviembre. Es importante la medición en noviembre porque noviembre es un mes en que no existen muchos de los beneficios que se pagan no todos los meses. Por último, me gustaría decir que hay, y discutimos ayer largamente en las comisiones, pros y contras de bajar más esos 4.800.000. Pros, por supuesto, se liberan más dineros, pero también empezamos a entrar a la carrera de muchos funcionarios públicos, profesionales, que tienen costos alternativos y por lo tanto aquí estamos haciendo decisiones que ya el año pasado hicimos sobre los 6 millones y que discutimos en ese momento. Debemos tener cuidado, no podemos hacerlo todos los años. De hecho, los funcionarios del Congreso ayer en el Senado, en la Comisión de Hacienda, fueron expresamente a oponerse a esto, diciendo, miren, nosotros ganamos más de 4.800.000, tenemos una carrera acá, tenemos alternativas, etc. Los asesores, presidente, por su intermedio, dado que preguntaron, son a honorarios y no están en el reajuste. Por último, quiero decir que el Ejecutivo no está disponible para disminuir esos 4.800.000. Eso, presidente. Gracias, señor ministro. Quiero saludar, entiendo, ministro, que va a concurrir a la Comisión de Hacienda. Si es necesario, lo voy a estar invitando. Gracias. Quiero saludar. Si los invitados me lo permiten, quisiera saludar a la alcaldesa de Viña del Mar, doña Virginia Reginato, y a las señoras de centros de madre y centros de adulto mayor del sector de Gómez Carreño, que han sido invitados a la corporación. Han sido invitadas a la corporación por el diputado señor Osvaldo Urrutia. Quiero también informar a la sala que a las 11 de la mañana del día de hoy se va a constituir la comisión investigadora de la adquisición de insumos y prestaciones de salud efectuadas por el FONASA que fueron aprobadas el día de ayer. Y del mismo modo, el día de hoy a las 11:30, ambas en la sala 301, se constituirá la Comisión Especial Investigadora del cumplimiento de la normativa del Código vigente de la Dirección del Trabajo en relación a las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores. Le quiero ofrecer la palabra al diputado don Jorge Radcliffe. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, las cosas que esto se ha transformado sencillamente en un monólogo, porque aquí partimos la sesión sin la presencia del Gobierno, partió la discusión sin que estuviera el ministro, ningún representante, y actualmente seguimos en la misma situación. Si bien es cierto, el ministro vino a exponer acá, pero sencillamente los diputados vamos a plantear nuestro punto de vista, vamos a plantear nuestras alternativas de buscar solución a esta situación, pero si no está presente el Gobierno, es muy difícil poder llegar a un acuerdo cuando sencillamente esto es un simple monólogo. En la mañana recibía a través de las redes sociales mensajes de funcionarios públicos de mi región, de la región de la Araucanía, particularmente de la provincia de Mayeco, y ellos señalaban de que estaban aburridos de esta paralización, de estar movilizados, de no poder atender a la ciudadanía, de no poder entregar, por supuesto, sus conocimientos, sus ganas de poder trabajar día a día, porque sencillamente no había voluntad para avanzar en este tema. Aquí, lamentablemente, se le responsabiliza por parte del Gobierno a la situación de la economía, al crecimiento, pero hay que recordarle que los que están gobernando son ellos, y por lo tanto ellos son los que tienen que buscar las alternativas y hoy día no tienen que responsabilizar a otros respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por lo tanto, yo llamo
a pesar de que no hay presencia del gobierno en esta sala y lamentablemente esto es un simple monólogo, que finalmente hagan el esfuerzo, tengan la voluntad de poder salir adelante y no tengan que permanentemente esta discusión transformar a los funcionarios públicos como que sencillamente dejan botado su trabajo y que es solamente el interés propio. Ellos trabajan los 365 días del año entregando lo mejor de sí y hoy día quieren una simple retribución, que finalmente se les reconozca su trabajo que entregan en salud, en educación, en justicia, en interior, en todas las reparticiones del Estado. Por lo tanto, así como está hoy día el proyecto, vamos a manifestar nuestro rechazo a esta iniciativa y, por supuesto, llamamos al Gobierno a dialogar, a poder avanzar y finalmente a reconocer a los funcionarios públicos el trabajo que realizan diariamente y que son el puntal fundamental de este país que se llama Chile. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado señor Jiménez. Gracias, presidente. Lo primero, saludar a los dirigentes que se encuentran en la tribuna, a los funcionarios públicos. También saludar a la alcaldesa que se encuentra acá. Y, bueno, mire, yo la verdad que no hay mucho nuevo que decir respecto a lo que manifestamos el día de ayer. Yo esperaba que esto volviera del Senado con algunas modificaciones mayores. Yo lo he dicho, lo he preguntado, lo pregunté en la Comisión de Hacienda, se lo pregunté al ministro. A propósito, yo no creo que sea bueno hacer aprovechamiento y insistir en que el ministro no está acá si todos sabemos que está en la Comisión de Hacienda viendo el Pilar Solidario. Por lo tanto, a mí también me gustaría que estuviera acá, pero no puede estar en los dos lugares. Dicho esto, presidente, yo se lo dije a él en la Comisión de Hacienda que me explicara cómo se pretende mejorar la calidad de vida de una persona subiendo un 0,2% real. O sea, una persona que gana 500.000 pesos significan 1.000 pesos de reajuste. Me dijeron, no, ese no es el promedio del sector público, mucho más alto. Bueno, pongámosle 1.000.000. Son 2.000 pesos. Pero aunque fuera 1.000.000, significan 2.000 pesos de reajuste real. Yo quiero que me expliquen cómo podemos nosotros decirle, mirar a los funcionarios públicos y decirle estos 1.000 pesos van a mejorar su calidad de vida. Porque cuando uno hace un reajuste, lo mínimo que pretende, es mejorar su calidad de vida. Yo siempre he puesto este ejemplo, ha sido repetitivo y lo voy a seguir repitiendo. El Estado tiene firmado contratos para que empresas privadas, las autopistas, en sus contratos, ¿no es cierto?, cuando suben las tarifas, ellos por contrato, nosotros nos suben IPC más un reajuste real, por contrato, que es el 3%. Bueno, ¿por qué si se puede hacer eso con una empresa, por qué no se puede hacer con los trabajadores? Que tengan el IPC, que es lo mínimo, por supuesto, para mantener su calidad de vida y después un reajuste real. La verdad que yo no lo comprendo. Segundo, yo siempre he sido enemigo de los bonos, a pesar que lo entiendo, porque los bonos tienen una sola explicación, que es los bajos sueldos. No hay otra explicación de los bonos. Y por supuesto que los trabajadores o los dirigentes pelean los bonos, pero eso es pan para hoy día y hambre para mañana, porque en la mayoría de las veces, este bono se va en las fiestas de Navidad. Pero lamentablemente la lucha y la pelea se ha enfocado para allá, siendo que la pelea real, la demanda real debiera ser que tener reajustes dignos, que mejoren la calidad de vida, que se sientan parte del crecimiento de Chile. Si no puede ser, me hablan de desaceleración económica. Por favor, Chile sigue creciendo, no estamos en recesión. Que crecemos a cifras menores de las que quisiéramos, es verdad. Pero hace una semana atrás veíamos las utilidades de la empresa, las utilidades de la banca, las utilidades del sector privado. Y siguen siendo millonarias y millonarias. Y este reajuste marca una señal clara para lo que viene después para el reajuste del sector privado. Por lo tanto, yo creo que si nosotros queremos poner fin, o ir poniendo fin, o ir terminando con la desigualdad, lo hicimos con la reforma tributaria, lo hemos hecho con la reforma laboral, pero este es el momento, esta es la oportunidad de ir disminuyendo esa brecha que hay entre los salarios altos y los bajos. Por eso también nosotros aplaudimos esto del congelamiento. Yo propuse en un momento congelar en 3 millones, no en 4, 8 ni en 6, en 3 millones y subir todos los sueldos bajos, porque esa es la única forma, ¿no es cierto?, que vamos haciendo mayor justicia social. Lamentablemente yo creo que en el Senado no se logró nada, lo único que logramos
que por una parte puede ser bueno, aumentar en 24.000 personas la cobertura del bono, gracias a que se bajó de 6 millones a 4 millones 8, pero la verdad que yo hubiese querido que hubiésemos reajustado el guarismo de 3,2, que se habla con un IPC proyectado más encima, porque si el IPC proyectado sube más de lo que se proyectó por Hacienda, o sea, los funcionarios públicos van a tener un reajuste por debajo del IPC. O sea, ni siquiera vamos a mantener su calidad de vida, sino que la vamos a disminuir. Y yo creo que, a diferencia de lo que decía mi colega Norambuena, yo creo que esto sí tiene que mezclarse con lo que ocurrió el domingo. El domingo la ciudadanía nos dio una señal clara y seguimos desconectados con ello. Esta era una oportunidad justamente... Esta era una oportunidad para ir poniéndonos en sintonía con lo que la ciudadanía, los chilenos y las chilenas quieran. Y lamentablemente volvimos a desperdiciar la ocasión. Yo entiendo que esto, para que ustedes lo entiendan, para que la gente que ve en la televisión lo entienda, nosotros no tenemos la posibilidad de subir estos montos. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es de rechazar. Para así que el Ejecutivo... Para que así el Ejecutivo tenga otra oportunidad, tenga una nueva oportunidad, esto se puede ir a mixta, ahí va a ser una última alternativa para que realmente nos pongamos en sintonía con los chilenos, demos un reajuste digno, si no podamos subir los bonos, podamos ampliar la cobertura, pero yo creo que, presidente, y con esto termino, yo creo que, y lo dije ayer, lo vuelvo a repetir, esto no solamente tiene que ver con un reconocimiento a la labor que hacen los funcionarios públicos, tiene que ver con la calidad de vida de ellos, tiene que ver con hacerlos parte del crecimiento, tiene que ver con política, no solamente con cifras azules o rojas, y la verdad que yo creo, e insisto, estamos volviendo a perder una oportunidad que tenemos para ponernos en sintonía con lo que los chilenos y chilenas quieren. Así que anuncio, presidente, mi voto en contra de estas enmiendas del Senado. Gracias, diputado Jiménez. Quisiera saludar a alumnos del cuarto y el octavo básico de la escuela Huanchaca E56 de Antofagasta. Ellas vienen a cargo del señor director don Sabas Pataris y han sido invitados a la corporación por la diputada doña Marcela Hernando. Bienvenidas y que lo pasen muy bien. Siguiendo con el debate, le ofrezco la palabra al diputado señor Sandoval. Muchas gracias, presidente. En esta fecha usualmente nos encontramos con discursos bastante repetidos respecto del conflicto que se produce entre las propuestas en materia de mejoramiento de las remuneraciones, las legítimas aspiraciones de los trabajadores del sector público y cómo a veces la ausencia de acuerdo o de puntos de encuentro nos impide, obviamente, evitar situaciones de enfrentar a los funcionarios a situaciones de paro y, por lo tanto, enfrentar también a las comunidades a incomodidades de otra naturaleza. Creo que cuando estamos frente a esta situación, como bien lo señalaba el diputado que me antecedía, estas son las oportunidades, más que los discursos, más que las palabras, para corregir esas diferencias odiosas que tenemos en el sistema de remuneraciones en nuestro país. Los 256.000 pesos de salario mínimo para un trabajador del sector privado o las remuneraciones del 3,2% en reajuste para el sector público hablan un poco que el discurso y que las palabras no se condicen cuando se tiene la oportunidad de corregirlos precisamente haciendo frente a esta realidad. Por eso sorprende la discusión que se plantea, obviamente, y que es necesario transparentarlo. Cuando Chile y la situación económica está bien, se nos dice que debemos guardar cuando la situación está al revés, para el periodo de las vacas flacas. Y pareciera ser que nos toca a los funcionarios públicos en general vivir permanentemente con el cinturón apretado, en épocas de buena bonanza económica o en periodos de mala situación económica. Hablaba con los funcionarios públicos de mi región de Aysén y me hacían 2 o 3 observaciones que creo prudente representar acá para la discusión que viene. La situación de que hay muchos funcionarios de zonas extremas que a consecuencia de la aplicación de beneficios complementarios que no tienen nada que ver con la remuneración, es un reconocimiento por el hecho de vivir en condiciones extremas. Y me refiero, por ejemplo, a los que nos vivimos en la situación de la región de Aysén.
donde el Estado ni siquiera los funcionarios pueden tomar un vehículo para llegar a Puerto Montt, sino que tienen que hacerlo por incurrir en gastos distintos adicionales. Esa asignación de zona, espero, y lo trataba de aclarar recién con los miembros de la Comisión de Hacienda, no esté incluido en la aplicación del congelamiento de esas remuneraciones, porque no tiene nada que ver el hecho de que esos funcionarios, a consecuencia de esa condición especial de vivir en condiciones extremas, algunos alcanzan remuneraciones de cierto nivel, pero son a situación absoluta y exclusivamente que no tiene nada que ver con el nivel de la renta. Lo segundo, nos parece muy bien los congelamientos de las remuneraciones de los altos y remuneraciones del sector público. Pero aquí hago una sugerencia al ministro de Hacienda. ¿Por qué no hacemos el mismo congelamiento a aquellos empleados, directores de empresas del Estado que no están incorporados en este congelamiento? Codelco, Metro y otras tantas empresas que obviamente involucran a muchos directores de empresas, algunos incluso con remuneraciones que superan los 30 millones de pesos mensuales que paga el Estado. 30 millones de pesos que paga el Estado, que son recursos de empresas del Estado y que pagan esos niveles de remuneración. Algunos justifican y dicen que eso tiene pleno sentido porque son directivos que cumplen altas funciones para el Estado. ¿Acaso no cumplen también altas funciones del Estado aquel funcionario que recoge o que transporta un camión para recoger los residuos domiciliarios? ¿Acaso no tiene también una alta función aquel que desempeña en una posta, en un consultorio, en un hospital, incluso a lo largo del país en condiciones más extremas? ¿Por qué entonces esa visión del Estado de en el discurso querernos verlo a todos igual, pero en la práctica empieza a establecer estas diferencias? Creo que me parece absolutamente indigno. Creo que me parece absolutamente inadecuado y en estas ocasiones es cuando además debemos reconocer que el Estado es, entre otros, el peor empleador del Estado. Es el Estado. Es precisamente los funcionarios públicos los que tienen una diversidad de materias, de rangos y de remuneraciones. Y voy a dar un solo ejemplo en mi región de Aysén, el SAC. 20 funcionarios de planta, 80 funcionarios a contrata, 30 funcionarios honorarios. ¿Eso es la norma legal que tiene que cumplir un servicio público del Estado? No la cumple, porque la ley es muy precisa. Por cada situación del sistema de planta, la ley, ¿qué es lo que permite? 20% de contrata y 10% de honorario. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Contraloría que no ha sido capaz tampoco de controlar esta situación y permitir que esta situación se perpetúe? Como lo mismo se perpetúan funcionarios a contratas y honorarios no por años, por décadas. Décadas, gente viviendo en la precariedad, en la transitoriedad, en una condición obviamente absolutamente precaria de tipo laboral. Creo que obviamente no le hace bien a este sistema este tipo de situaciones y este tipo de relaciones. Lo otro que quería señalar, presidente, los famosos bonos. Aquí hay un listado enorme de bonos, aguinaldo. Este es el gobierno profesional para resolver los problemas económicos a través de los bonos. Y un solo mensaje, porque me llamaron también el presidente de la Unión Nacional de Pensionados. Clotario Blest creó 3 instituciones gremiales. La CUT para el sector privado, la NEF para los funcionarios públicos y tuvo la gran visión también de crear la Unión Nacional de Pensionados para los jubilados de Chile. ¿Y qué me dice el presidente de la Unión Nacional de Pensionados, don Francisco Iturriaga? Don David, no queremos bonos para nuestra realidad económica, para la dignidad. Nosotros fuimos, dicen, funcionarios públicos ayer, funcionarios particulares ayer. Lo que queremos hoy día es que el Estado nos reconozca en dignidad lo que hicimos también para este país. Y no queremos bonos, no queremos los bonos, dice, para invierno, no queremos los bonos de fiestas patrias, los bonos de aguinaldo. Lo que queremos, en definitiva, que nos mejoren las pensiones. Y el ministro de Hacienda, que se podrá justificar que aquí no está tramitando al lado una ley para incrementar en el 10% las pensiones mínimas en nuestro país. ¿Qué es lo que está diciendo el Estado? Y por eso no tenemos, podría estar perfectamente el subsecretario de Hacienda acá. Entendemos que no se puede duplicar. Pero ¿qué está haciendo el ministro en este minuto?
peleando en la Comisión de Hacienda para que los pensionados, los receptores de beneficiarios de la pensión básica solidaria, en vez de 93.000 pesos, reciban a partir de enero 102.000 pesos. Con eso quiere el Estado que un adulto mayor, y saludamos a los adultos mayores que están aquí junto con la alcaldesa que nos acompaña, la alcaldesa electa de Viña del Mar. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Haciendo un reconocimiento paupérrimo, porque le está diciendo que un adulto mayor en Chile tiene que vivir con 103.000 pesos, que un trabajador del sector tiene que vivir con 256.000 pesos y que un funcionario público tenga que vivir con las remuneraciones y con las disparidades que hoy día tenemos. Creo, presidente, para terminar, tal cual como lo dijo un dirigente histórico del ámbito del sector público, me refiero al presidente de la ANEF, don Raúl de la Puente. Este reajuste equivale a 50 pesos diarios. Lo calificó como insultante para los funcionarios públicos. Voto no por este proyecto. Muchas gracias. Diputado señor Edward, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes y en el mismo tiempo del saludo, disculparnos con quienes están viendo esta discusión y tienen que aguantar un reajuste de esta mezquindad, presidente. Y decirles que para nosotros la verdad es que nos duele el estómago tener que discutir un reajuste del 0,2% real, si es que la inflación se mantiene en el 3%. Y decirles que la verdad es que nos lamentamos que el gobierno ponga esta prioridad en la posibilidad de reajustar los salarios de los empleados fiscales y también que sea un gobierno que no sea capaz de aceptar que son las políticas del propio gobierno los que lo han llevado a que tengamos que discutir esto. Tengo algunas cifras para presentarle para que los empleados fiscales sepan que no tienen por qué aguantar este reajuste. Fíjese que el 2014, el gobierno de la nueva mayoría, que habla de la igualdad, que habla de la inclusión, que habla del respeto a los trabajadores y a los empleados públicos, reajustó el salario en términos reales en un 0,3%. Los mismos que siguen hablando y que siguen apoyando al gobierno que reajusta en estos magros términos los empleados fiscales, el 2015 lo reajustaron en 0,1%. Y este año lo van a reajustar en un 0,2%. El promedio de todo el gobierno de la nueva mayoría, que se llena la boca diciendo que respeta a los trabajadores y quiere que les vaya bien, el reajuste total en promedio va a ser 0,2%, presidente. Fíjese lo que pasó en el gobierno anterior. El año 2010 un 2,2, el 2011 un 1,3, el 2012 un 2,1 y el 2013 un 3,5. Promedio 10 veces superior a lo que hace el gobierno acá de la nueva mayoría. Pero no solamente eso, presidente, porque uno podría decir que cuando hay vacas flacas hay que ajustarse el cinturón, y eso yo lo entiendo, hay que ser responsable. Pero fíjese que durante el gobierno del presidente Frey, también heredero de la nueva mayoría, el reajuste real de los salarios de los empleados públicos bordeó el 2,1%, en circunstancias que el país crecía bastante más. El presidente Lagos, también socialista, aumento real del 0,8% en promedio. Por lo tanto, me parece que esta es una simple forma de gobernar. Decir que defendemos a los empleados fiscales para después no reajustarle el salario. Me parece que es absolutamente inaceptable y creo que el gobierno de la presidenta Bachelet y la nueva mayoría deben disculparse por lo que estamos viendo hoy día. Fíjese que acá se dice que no se puede congelar los salarios de los sueldos altos. Déjeme decirle que existen bastantes estudios, uno de ellos el que tengo en mi pupitre del centro Clapes UC, en que compara los salarios de los directivos que ganan altos recursos en el sector público. Y quiero decirle que los directivos que reciben altos pagos en el sector público ganan en promedio un 96% más que los directivos comparables en el sector privado. Lo que acaba de decir el ministro de Hacienda,
de que los directivos del sector público tienen costo alternativo, eso no es verdad. Simplemente ganan mucho más que lo que les corresponde si estuvieran en el sector público. No hay ningún motivo para que no podamos hacer el congelamiento desde una cifra bastante menor, probablemente comparando esta cifra de algo así como 2.500.000 pesos. Me parece que podríamos perfectamente avanzar en esa materia para poder hacer un reajuste un poco mayor a lo que se está haciendo hoy día. Para finalizar, presidente, en la oposición en general, quienes nos hemos opuesto a la reforma de este gobierno, nos opusimos a la reforma tributaria, nos opusimos a la reforma educacional y nos hemos opuesto a muchas reformas que han hecho que este país se vaya para abajo y hoy día tengamos que discutir este magro reajuste. Este gobierno es el culpable de lo que está ocurriendo en su gran magnitud y gran porcentaje, y por eso en la oposición no nos vamos a hacer cargo de este mezquino y magro reajuste. Yo voto en contra. Y rojo andó. Hizo bien cambiarte a rojo, parece, Edwards. Y rojo andó. Le fue a ofrecer la palabra al diputado señor Carmona. Gracias, presidente. Voy a saludar en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras que están siguiendo el debate desde la tribuna, encabezados por sus más importantes dirigentes nacionales, y lo hago no solo por buena crianza, porque siempre hay que saludar a quienes nos van a acompañar en un debate, sino porque la presencia de ellos y de ellas da cuenta de la preocupación de esos dirigentes sindicales respecto a sus afiliados, a sus intereses, a sus derechos, etc. Es la forma que siempre he valorado tienen los trabajadores de participar de los debates nacionales, relacionando sus legítimas demandas también con los temas de interés nacional. Lo digo incluso, y me van a perdonar los dirigentes que están presentes, y yo sé que van a compartir, porque la representación de ellos en mi región se llama la Mesa del Sector Público de Atacama. Y ellos han sido capaces de levantar este movimiento, de ser hermanos de este movimiento, de ser representación regional de este movimiento, junto a una plataforma más amplia que tiene que ver con las condiciones de vida de quienes constituyen la comunidad atacameña, en salud, en lo que son los recursos desde el punto de vista vial, etcétera, etcétera. Dicho eso, a mí me sorprende, señor presidente, yo sé que el Ejecutivo está en tareas simultáneas, que este debate a su vez nos sorprenda, porque es un debate preanunciado con un año de anticipación. Todos sabemos, incluyendo el gobierno, que este debate viene cada año para discutir lo que se llama la ley de reajuste del sector público. Y nos ponemos en acción como que estuviéramos improvisando un diálogo, y entonces construimos por sobre la diferencia real también una subjetividad que no es contribuyente a descomprimir y a resolver el problema. Llamo la atención de eso porque eso, más allá de los tecnicismos, es un método, una forma de llevar adelante desde el punto de vista político la construcción de los acuerdos a nivel de la representación de Estado y los trabajadores. Pero así fue. También soy partidario que a nivel, a lo menos, del trabajo público, empecemos a caminar en forma cierta para una redistribución en el plano de lo que son los ingresos de las personas con dineros fiscales,
que acorte la brecha entre el que menos gana y quienes más ganan. Yo escuchaba con atención a un colega que hacía mucho pie del punto de vista de los que hoy día niegan recursos para reajuste, sin embargo son los mismos que están de acuerdo en aumentar la cantidad de parlamentarios. Y sería entonces esa una contradicción, porque para cuando se trata de ingresos de nivel parlamentario, que son muy altos, no habría problema, en lo que desprendí de allí. Yo quiero decirle a los trabajadores y trabajadoras que aquí hay un proyecto reiterado, que todos quienes tienen los ingresos más altos, empezando con los parlamentarios, bajen sus dietas a lo menos en un 30%. Y eso valga para toda la primera plana. Ese debate, ahí sí que no hay consenso con los que cargan de que esto es un mayor gasto de parte de quienes queremos que el Parlamento tenga más representación de la diversidad, como lo reclama incluso la última elección del domingo pasado. Lo mismo, las cartas que tenemos con muchas representaciones desde el punto de vista de lo que es los intereses de no solo el adulto mayor, sino el trabajador que pasa a una época pasiva y que tiene que ver con cambiar el sistema de AFP. No, ahí no hay opinión, eso no tiene nada que ver. Que tengan pensiones miserables porque el resto se lo lleva la industria, no tiene nada que ver en este debate. Perdónenme, que uno podrá ser ingenuo pero no tonto. Entonces, creo, presidente, que dicho así, tenemos que ir a cuáles son los temas del debate. Y los temas del debate son por qué a una legítima expectativa que tiene que ver con proteger los intereses del trabajador, trabajadora y sus familias, que pasan en primer lugar por resguardar el poder adquisitivo, es decir, que puedan pagar la misma cantidad de boletos en el metro, en las micros, que puedan comprar la misma cantidad de pan, etcétera. Es tan legítimo que alguien que lleva el ingreso a su hogar lo defienda. Hay que hacerle un debate filosófico de marca mayor. ¿Por qué? Y si este país va a crecer, porque hemos dicho hasta el cansancio, y yo así lo creo, esto no es recesión, esto es un crecimiento a menor ritmo, pero es crecimiento. En esa expectativa de crecimiento, los trabajadores tienen nada que ver. O sea, el crecimiento se produce por arte de magia. No lo producen los trabajadores. Yo soy de los que creen que la riqueza de los países la producen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si eso es así, yo creo que hay que sentarse a ver cómo acogemos proteger el poder adquisitivo, que hasta ahora, según los números en proyección, sería 3% y hay entonces un 0,2% por sobre ese 3%, pero los números oficiales, las estadísticas y las proyecciones superan el 1,5% a lo menos de crecimiento de la economía. Entonces creo, presidente, que no entiendo, de verdad no entiendo, número contra número, diálogo contra diálogo, que no se construya un acuerdo, que no haya disposición. Eso no me parece que sea contribuyente. Termino, presidente, diciendo que la situación del respeto y el tema de las contratas, plantas, etcétera, yo escuché en un gobierno que asumo que era de derecha, con reiterados discursos, incluyendo su representación en Hacienda, de que el Estado tenía mucha grasa. Así se referían a los trabajadores que ellos mismos, por la refundación del Estado neoliberal, impusieron un Estado de este porte, un Estado subsidiario, donde ojalá la inmensa mayoría, el 95%, fueran contratas y honorarios. Y eso no es un invento de acá. Esto tiene por fin el origen en lo que fue el proyecto de un Estado que estaba hecho para regalarle a los privados, como se llevaron bajo dictadura cuánta empresa, también regalarle ventajas, y el Estado solo iba a ir cuando el privado no quisiera o no pudiera. Entonces, hagámonos cargo de los trabajadores son informados y remitámonos al debate.
tengo la expectativa sana, presidente, que la calidad de los argumentos, más allá de lo que uno entregue, de otras representaciones de los propios trabajadores, tendrá consideración en el debate que todavía tiene una parte del proceso. Yo quiero llamar la atención. Cuando se va a comisión mixta no es una cosa extraña, forma parte del proceso legislativo. Entonces yo normalizo aquello y desde esa perspectiva espero que si aquí no se acogieron esos argumentos, sí estén presentes en la comisión mixta de parte del Ejecutivo para acceder a la argumentación, a la legitimidad, a la justicia, a los planteamientos de los trabajadores y dirigentes del sector público, por lo cual entonces para contribuir a ese espacio nuestra bancada va a rechazar las propuestas que están hoy día en la sala. Gracias, presidente. Quiero saludar una delegación del Colegio Rigoberto Font de Colina del tercer año que nos acompaña. Ellas vienen dirigidas por profesora Lisette Salgado. Señora Lisette, bienvenida. Y han sido invitados a la corporación por el diputado don Gabriel Sigler. Muchas gracias. Que se encuentra a mi izquierda. Diputado señor Zafirio, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, ayer ya en el primer trámite constitucional hacía referencia a que si bien es un debate que se puede traducir o reducir a números, la verdad es que en el sustrato más profundo de la discusión está la naturaleza y el carácter del tipo de país que queremos construir. Yo he llegado a esta Cámara hace un periodo atrás, presidente, primero no a ser parte de una cofradía. Tampoco he venido a ser parte o a integrarme a un club de amigos. Y tampoco he llegado a ser obsecuente con un sistema que lo que ha ido generando con el paso de las décadas es la consolidación de un régimen de injusticia social que profundiza y agrava cada vez más las diferencias entre quienes acceden a mayores y menores ingresos. Se puede discutir que es un 2,3, un 2,5, un 3,8. La injusticia va a seguir siendo exactamente la misma, porque está en la esencia, en la naturaleza del sistema económico construido en nuestro país. Entonces, si a eso sumamos las limitadísimas facultades que este Congreso tiene en términos de poder mejorar de modo sustantivo las condiciones de remuneraciones del sector público, porque obedecen a facultades exclusivas y excluyentes del o la Presidenta de la República, entonces no nos pueden condenar por intentar, a través de los pocos mecanismos de que disponemos, mejorar esas condiciones para los trabajadores. El Gobierno incorporó en su proyecto una norma en el artículo 44, en su primer inciso, en la parte final, que establecía que no serían reajustables todas aquellas remuneraciones que fueran iguales o superiores a 6 millones de pesos. Algunos diputados de la nueva mayoría dijeron que esa suma no les conformaba, no les parecía razonable y propusieron 4.800.000 como tope. Otros presentamos ayer una indicación en el mismo sentido para que todas aquellas remuneraciones que fueran iguales o superiores a 4 millones de pesos no fueran reajustables. Y hoy día hemos tenido una información muy valiosa que entregó el señor ministro de Hacienda por su intermedio, presidente. En esta misma sesión nos dijo hace pocos minutos atrás que la diferencia entre los 6 millones propuestos por el Gobierno y los 4.800.000 de corte aceptados ayer por el Gobierno en el Senado, no en la Cámara,
significaba un mejoramiento en la cobertura de los bonos para 24.000 trabajadores. 24.000 trabajadores. Esos no son un número, son 24.000 familias que viven del sustento que provee generalmente uno de los miembros del grupo familiar. Entonces, si no hay más gasto y no estamos a través de esta indicación imponiendo una determinada destinación del ahorro que se produce al bajar a 4 millones y asumiendo lo dicho por el señor ministro de Hacienda en esta misma sesión, perfectamente podríamos llegar a que si se aprueba rebajar el corte a los 4 millones, podríamos estar pensando en que de 24.000 trabajadores que podrían acceder aumentando la cobertura del bono, reduciendo de 6 millones a 4.800.000, podríamos aumentar prácticamente a 40.000 trabajadores si el gobierno accediera a rebajar esa suma a los 4 millones. Entonces, ¿por qué hacer un gallito entre el Ejecutivo y esta Cámara cuando no estamos pidiendo que se aumente el gasto? Aquí no hay ningún motivo para usar como argumento ningún tipo de crisis económica, porque no estamos pidiendo incrementar el gasto, y eso quisiera que mis distinguidos colegas diputados lo tuvieran muy claro. No hay más gasto. ¿Les duele acaso que estemos hablando de justicia social cuando hablamos de mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores? Los tecnicismos, que los resuelvan los técnicos. Nuestra posición es política. Esta es una Cámara política que resuelve políticamente dentro de sus facultades que le son propias. Y políticamente es impresentable que el gobierno no acceda a cortar los reajustes en los 4 millones pensando en que podría haber grupos de profesionales que desearían retirarse del servicio público. Pues que lo hagan, porque hay importantes cantidades de profesionales, que ven en el servicio público una muy buena forma de desarrollarse, no solo desde el punto de vista profesional, sino y fundamentalmente desde el punto de vista humano. Porque no cualquiera se puede desenvolver en el servicio público. Para eso se requieren condiciones especiales. Y esas condiciones especiales se requieren con el aceptar muchas veces situaciones de malos tratos de sus propios jefes, de indignidad en los recursos con los que se trabaja. Si nosotros mejoramos las condiciones de las remuneraciones y tratamos con dignidad a los trabajadores del Estado, si asumimos de una vez por todas la situación de los miles y miles de trabajadores a honorarios, con lo que Chile se encuentra en una condición de reproche internacional por el incumplimiento de sus propios compromisos con la comunidad internacional, entonces vamos a estar en condiciones de exigirles mejor respuesta en sus desempeños. Yo he escuchado en esta sala contraposiciones entre mejorar las condiciones de salario o de remuneraciones de los trabajadores del sector público, diciendo que no se lo merecen porque no hacen bien la pega. Ha habido recursos, ha habido discursos en esa dirección. Lo que yo sostengo es que no podemos exigir condiciones de excelencia absoluta en el desempeño cuando estamos otorgándole a los trabajadores del Estado pésimas condiciones de desempeño en sus respectivas funciones. Presidente, este no es un tema de números, insisto. Este es un tema de justicia social, aquella que nos llevó a muchos de nosotros a incorporarnos a estas y a muchas funciones antes. No borremos con el codo lo que escribimos con la mano. No nos olvidemos de nuestro pasado. No olvidemos nuestra cuna.
el recuerdo de lo que somos en realidad es lo que nos permite resolver con justicia y equidad. Esta Cámara no puede asumir el rol de obsecuencia frente a un gobierno que, no necesitando más recursos, se niega a mejorar las condiciones de sus trabajadores. Si ello no se da, presidente, irremediablemente tendré que votar en contra de este proyecto. Gracias. Diputado señor Morano. Don Juan, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los dirigentes que nos acompañan desde las tribunas, lamentando que los de Magallanes, que hasta antes de ayer algunos estuvieron acá, debieron volver a la zona. Primero a recibir un distinguido reconocimiento por su servicio como dirigente gremial, y me refiero a Mónica Álvarez, presidente de los funcionarios de la Universidad de Magallanes y a nivel nacional. Hoy día tenemos que repetir lo que decíamos ayer al ministro, con la fortuna de que el ministro hoy día está presente. Los trabajadores públicos de las zonas extremas, que obviamente desarrollan su labor en condiciones especiales, más rigurosas, más difíciles, no solo tienen este magro reajuste, sino que además los castigan. Y los castigan porque el Ministerio considera en el cálculo de los tramos de corte la asignación de zona. ¿Hasta cuándo vamos a repetir que la asignación de zona no es nada más ni nada menos que el pago de las condiciones más difíciles en las que se desarrolla la función pública? Cuando hicimos la mesa de negociación del sector público, trabajamos un año con el Ejecutivo, regional y nacional, con los dirigentes sociales y gremiales. Dijimos, vamos a dar un bono que compense. Ese bono nos va a considerar la asignación de zona. ¿Qué pasó a la hora del cálculo? Muy poquitos los pudieron cobrar porque obviamente se borró con el codo lo que se escribió con la mano. Pero tenemos que reconocer algo. Hace 2 años atrás esta bancada hizo una propuesta al Ejecutivo y le dijo, con el apoyo unánime de los presentes en la sala, queremos que aquí haya un reajuste distinto, que los que ganan menos en la administración tengan mayor reajuste y que los que ganan más no reciban reajuste alguno. Tenemos que decirlo. En medio de la crítica y del tráfago de esta discusión, hay que decir que los últimos grados de la administración pública reciben en esta propuesta de reajuste un 6%. Reconocemos eso. Como reconocemos que nosotros, los parlamentarios, que es cierto, somos privilegiados con nuestra renta, no tendremos reajuste. Y que por 3er año eso ocurrirá. Y que matemáticamente eso produce que la brecha que cuando propusimos este cambio el año 2014 era de 30 veces entre el que menos gana y el que más gana, al 1 de enero del 2017 esa brecha será de 19 veces. Así hacemos justicia social, no solo con los discursos, también en los hechos. Ministro, bajar el techo de 6 a 4 permite pagar mejores y más bonos. No hay razón ninguna, para seguir manteniendo la tosudez de los 4,8 millones líquidos. Nunca antes hablamos de ingresos líquidos, hablábamos de ingresos, y eso entendíamos de ingresos brutos. Este proyecto de ley incorporó el concepto de líquido. ¿Saben ustedes cuántos son 6 millones líquidos? Casi la dieta, casi los 9 millones brutos de dieta. Descuenten las leyes sociales, descuenten los impuestos y vamos a quedar en 6 millones 4, 6 millones y medio. Eso no puede ser, ministro. Esos sueldos no requieren reajuste. No necesitan mejorar su renta para vivir con dignidad, como sí lo necesitan quienes ganan menos. Dicho eso, presidente, anuncio nuestro voto en contra de esta iniciativa.
diputado señor Farías. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los trabajadores, un saludo a todos los que hoy día están en nuestra gradería escuchando y siguiendo este debate. Yo primero que nada quiero declarar, señor presidente, que el Partido por la Democracia no está enojado. El Partido por la Democracia no está buscando venganza ni está buscando hacer un gallito. Lo que el Partido por la Democracia está tratando de hacer es representar lo que están pensando los trabajadores. Desde ese lado estamos hablando, desde ese lado queremos tratar de llegar a acuerdos que nos permitan poder aprobar este proyecto. Dicho eso, creo que es importante señalar, señor presidente, que a los trabajadores del sector público y por su intermedio a los diputados que se han referido a los trabajadores, les digo, a los trabajadores del sector público hay que cuidarlos y hay que cuidarlos a todos. Y cuando digo a todos y a todas, es a todos y a todas. Desde aquel que gana el más humilde sueldo hasta aquel que gana los sueldos más grandes del Estado. A todos. Por eso no comparto aquellos dichos en que hablan de que no importa que se vayan los de 4 millones de pesos, si quieren ir, que se vayan. No me parece, señor presidente. Yo quiero que ellos se queden los de 5, que se queden los de 6, que se queden los de 900, los de 600, que se queden todos, porque tienen mucho que aportar al país. Y es por eso que estamos en este debate, señor presidente. Y nuestro llamado al gobierno, al ministro, es que pensemos en eso cuando tomemos la decisión final. Que pensemos en qué es factible, si bien es cierto o quizás no sea posible subir el guarismo, es posible que nosotros podamos buscar acuerdos que nos permitan mejorar de alguna manera el trato con los trabajadores. Aquí se ha hablado, y en nuestra posición, parte de nuestra posición, de rebajar los sueldos, de congelar los sueldos a partir de los 4 millones de pesos. Ministro, ¿por qué no lo piensa? Ministro, porque efectivamente, si nosotros logramos este congelamiento en 4 millones, y reconozco, señor ministro, que nosotros ayer hablamos de 4.800.000 y se nos dio ese punto. El Partido por la Democracia así lo señaló en su momento. Pero evidentemente que nosotros pensábamos que aquí iba a haber un mejoramiento por otros lados. Si bien es cierto, se aumenta la cantidad de funcionarios que se van a ver beneficiados con el bono a 24.000 más de los que hoy día están hoy día contemplados. Si bien es cierto que son 24.000 más, ministro, si congelamos en los 4 millones, podemos darle un aumento en el bono. ¿Por qué no? A los trabajadores que están involucrados en este bono. ¿Por qué no pensar en efectivamente poder mejorar a través de que el congelamiento sea hacia los sueldos de 4 millones de pesos? Es cierto que es un sacrificio, es cierto que es complicado, pero todos tenemos que hacer en algún momento dado algunos sacrificios. Todos en algún momento tenemos que poner nuestra cara y decir, yo me sacrifico. Y aquellos que ganan más, tenemos que sacrificar más. Pero no es posible que hagamos que los que ganan menos tengan que sacrificar más. Es por eso, señor presidente, que yo le hago un llamado al ministro, que le hago llamado a nuestro gobierno de la nueva mayoría, para que piense, para que medite, para que veamos la posibilidad de poder mejorar
a través de estos mecanismos la propuesta que nos han hecho hasta el día de hoy a través del Senado. Creemos que esto se puede mejorar y le pedimos al ministro encarecidamente por los trabajadores del sector público de este país, que por favor la piense y que por favor dialoguemos y lleguemos a un acuerdo final. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Quisiera entregar un afectuoso saludo a una visita ilustre que nos acompaña. Me refiero al Premio Nacional del Deporte del año 2015, don Juan Carlos Garrido, un pesista, deportista paralímpico que queremos saludar. Para nosotros es una especial satisfacción que nos visite Juan Carlos, bienvenido, y que sea grata su visita. Él ha sido invitado a la corporación por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Quisiera ofrecer la palabra, porque me lo ha solicitado, al señor ministro don Rodrigo Valdés. Gracias, presidente. Quiero referirme al tema de disminuir o no el corte de congelamiento de los 4.800.000. Yo ya expliqué que el Ejecutivo no estaba disponible para aquello y quiero tratar de explicar por qué. Le ruego a las visitas. Durante toda la mañana lo que más se ha indicado es que por favor el ministro escuche. Bueno, escuchémoslo, sí, obvio. Señor ministro. Señor ministro, tiene la palabra. Les quiero preguntar a los señores y señoras diputados si es que les haría sentido que todos en el sector público ganaran lo mismo. Sí, yo creo que no. Yo creo que una sociedad en que hay gente con más experiencia puede tener una mejor remuneración que una de menos experiencia. Creo que una persona que... Voy a reiterar que por favor escuchemos lo que nos quiere decir. Otra cosa es que estemos... Les quiero reiterar la invitación que escuchemos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero al menos escuchemos. Gracias. El congelamiento de 4.800.000 ya involucra congelar la renta en términos nominales y por lo tanto una disminución real de 3% a un subconjunto no muy amplio de funcionarios públicos, pero muchos de ellos de carrera, que tienen costos alternativos importantes afuera. Y por lo tanto es una medida que tengo que decir que ojalá sea por una sola vez. Estamos entrando un camino complejo, que es congelar porque sí. Porque hay restricciones, porque alguien tiene que acomodarse. Pero quiero volver a decir, es un camino complicado. Y creo que sería sumamente más complicado bajarlo a 4 millones de pesos, en que empezamos a entrar a congelar otras rentas de otros profesionales que son bastantes más. Por su intermedio, presidente, los montos que se refería el diputado Zafirio son mucho mayores, porque la pirámide se amplía. La pregunta siguiente vendría, ¿por qué no congelar en 2 millones? O en 1,5 millones.
La verdad es que estamos entrando de nuevo en algo que es completamente números que son ad hoc y que tienen estas complejidades. Ya pasamos un tiempo en el pasado, en el año 2003, por problemas graves en el Estado público, por tener problemas remuneracionales en ciertos segmentos. No queremos repetir eso. Y por lo mismo, como les dije antes, no estamos disponibles para bajar esos 4.800.000. Segundo mensaje que creo que es importante. ¿Hay más recursos? Creo que a todos les ha quedado claro que no hay más recursos. Yo, por respeto a la mesa del sector público, les dije claramente que el 3,2% era la mejor oferta que íbamos a hacer. Voy a suspender por 2 minutos para que el señor ministro pueda seguir interviniendo. Reanuda la sesión. Voy a reiterar que por favor escuchemos, sin perjuicio de estar de acuerdo o en desacuerdo, pero al menos escuchemos. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estaba explicando que lo que tiene este proyecto de ley son los recursos que tiene. Pasamos por un momento de estrechez, en que es complejo asignar recursos. Muchas necesidades compiten unas con otras. Y de nuevo, los recursos que hemos asignado a este reajuste son los que son. Eso lo he explicado varias veces, creo que no está de más repetirlo. Le quiero decir a las bancadas de mi gobierno que gobernar tiene costos y beneficios. Y a veces hay que pagar costos, porque no son solo beneficios. Ojalá los pudiéramos distribuir de la manera más equitativa posible siempre. Ese es el arte de la política. Pero quiero decir que cuando el próximo miércoles en la tarde voten el reajuste especial de 10% de las pensiones, probablemente vamos a tener una discusión importante de por qué no es más. Y la derecha nos va a sacar al pizarrón de por qué no es más. Y yo les quiero decir que porque no hay más recursos, porque hay que priorizar. Y por cierto, uno podría decir, ¿saben qué? Voy a priorizar solo el reajuste del sector público, pero olvidémonos entonces de otros gastos. Ustedes todos han pasado por la administración de una casa, algunos han sido tesoreros de alguna cosa, quizás muchos en gremios, y saben lo que son los ingresos, son los gastos y las posibilidades de deuda de un país, como son los ingresos, los gastos y las posibilidades de deuda de cualquier entidad, de cualquier institución, incluso una familia. Bueno, tenemos que tener ese cuidado. Yo lamento especialmente que el PPD, mi partido, no me acompañe hoy día. Pero quiero decir que votar en contra hoy día no sirve mucho. Sirve para gatillar una mixta. Eso es evidente. Pero en esa mixta hay que escoger entre dos proyectos. El proyecto que votó el Senado y el proyecto que va a votar hoy día esta Cámara. El proyecto que votó el Senado tiene reajuste y tiene bonos y tiene un congelamiento. Gracias, presidente. Yo sé que las opciones son siempre difíciles, pero gobernar tiene eso, tomar opciones difíciles. Y voy a volver a repetir. En esa mixta habrá que votar por lo que viene del Senado o por lo que se aprueba hoy día. Y será
otra vuelta de lo mismo. Y está bien, yo sé que es a veces duro, pero ir a esa mixta quiero decir que no tiene sentido. Yo he dicho en las conversaciones bilaterales con varios que si no hay obligación de ir a esa mixta, yo no voy a ir. Posiblemente me citen y por eso tenga que ir. Pero si no me citan, no voy a ir. Ministro, un segundito. Les quiero decir que ni siquiera estamos nosotros escuchando lo que dice el ministro, entonces les quiero pedir que colaboren. Sí, pero no hay ninguna condición. Señor ministro, puede continuar. Presidente, como decía antes, gobernar tiene siempre esta dificultad de tomar decisiones. Si tuviéramos recursos ilimitados, sería muy fácil. Quiero decir, y volver a repetir de lo que dije ayer cuando discutimos esto, porque pareciera ser que este gobierno no se preocupara de los trabajadores del sector público. Este Parlamento ha aprobado 33 proyectos de ley desde el 2014 y hay 12 proyectos de ley en discusión, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, que significan un gasto que no existía en el 2014, que va a existir en el 2017, por 700.000 millones de pesos. Eso no existía. Y hay reencasillamientos, modernizaciones, alzas de planta, incentivos al retiro y muchos otros. Que los trabajadores conquistaron en la calle, acá, en reuniones, con mucho esfuerzo. Y estamos orgullosos de eso. Pero de nuevo, cuando uno suma todos los recursos que van a un sector, tiene que siempre pensar qué deja de hacer en otra parte. Y hoy día, como ha explicado la presidenta, como ha explicado yo hasta el cansancio, educación y salud son dos prioridades centrales que se llevan prácticamente todo el alza del presupuesto. Y por lo tanto, todas otras mejoras van contra otras cosas. Y en este caso específico, porque esto es un reajuste positivo, porque tiene bonos mayores que los del año pasado, estamos sacando recursos de otras partes. Que me vaya. Vamos. Presidente, ponga orden, presidente, para terminar de escuchar al ministro. El ministro puede continuar, por favor. Les ruego por enésima vez que mantengamos silencio para poder escuchar. Presidente, solo para terminar, me gustaría mucho tener más recursos para hacer muchos más reajustes, muchos más alzas, muchos más hospitales. Pero la realidad es que tenemos que ser también responsables con las generaciones futuras. Sería fácil endeudarnos más de lo que estamos haciendo, porque ya nos estamos endeudando como nunca lo habíamos hecho en el pasado, desde el retorno a la democracia. Y dejarles el pastel a los nietos nuestros o a los bisnietos. Eso no es progresista. Tenemos que ser cuidadosos con los recursos que tenemos, usarlos bien. Y este reajuste es lo que podemos ofrecer, dadas las restricciones. Gracias, presidente.
Le ofrezco la palabra al diputado señor Gutiérrez. Gracias, presidente. En realidad, escuchando la última intervención del ministro, uno comparte algunos de sus juicios, que la situación económica es mala, que desde el retorno a la democracia es cuando Chile está más endeudado hoy día y que tenemos falta de recursos. Pero hay una cosa que no puedo compartir con lo que él ha manifestado. Y es cuando uno tiene que definir prioridades. Y este gobierno ha definido otras prioridades y ha dejado en segundo plano a los trabajadores del sector público. Y eso es lo que se ha discutido ahora. Porque recursos han habido. Se aprobó una reforma tributaria para financiar la reforma educacional. Y le manifestamos en la discusión de esos proyectos de ley que teníamos que cuidar la plata, que no sacábamos nada con comprar edificios, porque eso no era lo prioritario para mejorar la calidad de la educación. Pero al final se aprobó como la nueva mayoría lo quiso. Se han discutido diversas alternativas, proyectos de ley que han ido transformando diversos aspectos de nuestro país. Pero hay cosas que no se van a hacer. Se prometió una lista de hospitales que no se va a cumplir. En deporte se comprometieron 30 polideportivos que no se van a cumplir. Y si uno revisa todos los ministerios, en todo algo no se cumple. Y ahora estamos discutiendo un tema que es de vital importancia. ¿Quiénes son los que ponen en práctica los programas y las políticas públicas en directa relación con la ciudadanía? Los funcionarios públicos, en salud, en educación, en los diversos ministerios, en los diversos organismos que están dispersos a lo largo del país. Y ellos son, ministro, los que trabajan hoy día con una carencia absoluta, malas dependencias, falta de recursos y bajos sueldos. Es cierto que ese problema no se hereda, lo hereda este gobierno de otros gobiernos, pero llegó el minuto de discutir en serio. A mi juicio, los bonos no resuelven el problema de las bajas remuneraciones. Se ha ido utilizando como un mecanismo paliativo, pero al final eso no impacta en el sueldo mensual que recibe cada uno de los funcionarios públicos. Por eso creemos que se debe tomar una medida de fondo, discutir de verdad la escala de remuneraciones. Los sueldos de los funcionarios municipales se arrastran con bajos niveles hace mucho tiempo. Y la hace mucho lo ha planteado. Otros funcionarios, por ejemplo, como los de salud también. Y especialmente los funcionarios que están en los cargos técnicos, administrativos y auxiliares. Usted además ha manifestado de que no podemos pretender que todos los funcionarios ganen lo mismo. Estamos de acuerdo. Lo que se está proponiendo, y yo comparto lo que ha dicho el diputado Zaffirio, congelar en 4 millones no significa que todos los funcionarios públicos ganen lo mismo, ministro. Es congelar por un tiempo, mientras hacemos un esfuerzo como país para mejorar los sueldos de los funcionarios que hoy día ganan poco. Si queremos dar una señal al sector privado de mejorar el sistema de ingresos públicos, los ingresos de los trabajadores, tenemos que hacer lo propio en el sector público. Los funcionarios de nuestro sector tienen una situación muy precaria. Muchos de ellos a honorarios, un alto porcentaje a contrata. Está pendiente la discusión del aumento de plantas. Y ahí estamos. Entonces, sumado todo, y hoy día con este escaso reajuste real, que si las cosas se dan de acuerdo a lo que manifestaba el propio ministro, sería de un 0,2% real, no es nada. Llegó el minuto, ministro, que en la comisión mixta se discute en serio. Y si hay que hacer ajustes presupuestarios en otros ministerios para mejorar el reajuste, hágalo. Y si tenemos que sacrificar algunas cosas, que se haga. Porque los funcionarios no pueden esperar más. Por eso, ministro, yo voy a votar en contra, porque creo que la comisión mixta es una instancia para mejorar este escaso reajuste. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Hemos llegado al término de la orden del día.
están pendientes de intervenir los diputados Flores, Fuentes, Santana, Farcas, Alvarado, Letelier y Vallejo. El plazo de término es lo que tenemos inscrito hasta ahora, pero el plazo de término hasta el 2 de noviembre se cumple el plazo de la urgencia que tenemos. Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje que regula los servicios sanitarios rurales, boletín 625209, con los siguientes señores y señoras diputados: don Gustavo Asbun, don Mario Venegas, don René Manuel García, doña Clemira Pacheco y don Felipe Letelier. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Fuerte rechazo a las enmiendas del Senado respaldadas por el Gobierno manifestaron todos los sectores políticos respecto del reajuste al sector público y que reponen el guarismo de aumento del 3,2% y fijan como corte del ajuste las rentas sobre 4.800.000 pesos. Las explicaciones que ha dado la autoridad económica no son suficientes. No se saca nada con tirar el mantel y negarse a ir a tercer trámite como si hubiera terminado la discusión de este proyecto. Reitero, hoy, en las condiciones que estábamos, si se hubiese votado, no se contaba con una mayoría suficiente para aprobar este proyecto de ley hoy día. Los socialistas mayoritariamente no compartimos cómo ha llegado este reajuste a la Cámara de Diputados en tercer trámite y le hacemos un llamado, una vez más, a que el Ejecutivo y el Ministro de Hacienda en particular no busque levantar el paro de los trabajadores a partir de los votos de los parlamentarios oficialistas. Aquí se ha creado un clima de tensión, de beligerancia, un paro que no se puede mirar con desdén porque ha sido mayoritario en el país y las cifras que están sobre la mesa no satisfacen ni a la clase trabajadora ni tampoco al mundo político de la nueva mayoría, que hemos buscado todos los caminos para llegar a acuerdos razonables y nos encontramos todavía con una rigidez enorme al momento de discutir esta materia. Nosotros propusimos una salida y nuestra salida es muy sencilla, que bajemos el piso de congelamiento del reajuste a 4 millones líquidos y no 4,8 millones como plantea el gobierno, y que ese gran diferencial de recursos lo coloquemos en las rentas más bajas mediante un bono. Ni siquiera cuesta un peso más para el Estado, es la misma plata de esta misma ley, mejor distribuida para poder mejorar de mayor manera, con más impacto en las rentas más bajas. Eso es lo que estamos planteando y creo que espero que estos días que no vamos a poder seguir discutiendo esto en la Cámara, no sea tiempo perdido, sino que sea un tiempo para que el gobierno reflexione, para que no sea tosudo, para que no se sienta comprometido con los senadores, porque lo que plantea el gobierno es que si los senadores lo aprobaron, ¿cómo ahora lo van a mejorar? Aquí hay que pensar en el bien común de Chile, hay que pensar en quienes ganan menos, hay que mejorar esas condiciones laborales, hay que aprovechar esto como una oportunidad para generar más justicia social. Y espero que el gobierno entonces acoja a nuestra propuesta y que llegue con un poquito menos de soberbia el día miércoles a la discusión. Estamos para apoyar a los trabajadores, estamos para trabajar por un acuerdo. Y la verdad es que el llamado que nosotros también le queremos hacer al ministro de Hacienda es que dialoguemos. Él también es, así como él nos dijo que nosotros vamos a su partido, nosotros también le pedimos a él que no nos deje solo. Él, que es PPD, también no nos deje solo, porque el Partido por la Democracia, insistimos, no estamos por buscar venganzas, ni posiciones, ni nada, sino que estamos por lograr un acuerdo que sea en bien de los trabajadores. Yo estaba dialogando con el ministro anteriormente, hemos estado conversando, le dije que nosotros estábamos absolutamente abiertos, no todos los votos del Partido por la Democracia estaban para votar en contra, sino que al contrario, estamos abiertos para dialogar y poder buscar algo. Por eso, en mi discurso yo no dije que el Partido por la Democracia iba a votar en contra, no lo dije porque no es el acuerdo que hasta el momento hemos llegado. Hemos tenido un nuevo error del Ministerio de Hacienda, porque la verdad que ya fue un error presentar este proyecto con las cifras que se entregaron realmente muy mezquinas, y aún se ha cometido un nuevo error al traerlo del Senado sin hacer ninguna modificación. Eso quiere decir que el gobierno no escuchó a la Cámara de Diputados en su rechazo, no escuchó tampoco a la ciudadanía en el sentido de la representación política de los diputados, y desde ese punto de vista creo que
el escenario que va a enfrentar el gobierno en la votación del día miércoles es muy adverso. Nuestra bancada ya ha anunciado que va a rechazar esta propuesta tal como viene. Nosotros hemos pedido que hayan cambios sustantivos. Pensamos que haciendo un esfuerzo hay espacio y yo creo que el gobierno tiene que aprovechar este fin de semana largo para reflexionar y realmente buscar tomar el contacto con las organizaciones sindicales, retomar el diálogo y mejorar la propuesta, ya sea de alguna manera el día miércoles o directamente en la comisión mixta, que es una posibilidad que lamentablemente se abre. Sabemos que no se va a llegar a una propuesta que es la que exigen los gremios y creemos que en eso también hay que ser franco y decirlo, pero si hay una mejora sustantiva, nosotros estamos disponibles a votarlo a favor porque entendemos que hay que dar un gesto concreto de mejora y en ese sentido estamos expectantes y abiertos a que Hacienda haga una propuesta y mejore esto que hasta ahora es un reajuste extremadamente mezquino. El proyecto de reajuste también contempla reponer los bonos de fin de conflicto, precisando que las remuneraciones de hasta 500.000 pesos reciban un bono de 100.000 y el resto hasta 700.000, uno de 73.500 pesos. Después de escuchar al ministro, escuchar a los parlamentarios de gobierno, significa que estamos en una situación compleja, crítica. No podemos seguir sosteniendo un gobierno con este mal manejo económico y que hoy día están pagando la factura los trabajadores del sector público. Yo creo que el debate sea abierto para un país responsable, sea abierto para reconocer los errores. Yo creo que si el gobierno no hace el mea culpa, que no tiene capacidad de hacer una reasignación presupuestaria, que fue lo que le pedimos al gobierno, si no tienen recursos, hagan una reasignación presupuestaria, focalicemos bien el gasto, entreguemos una mayor pensión, que fue lo que dijimos hoy día en el reajuste del 10% para las pensiones básicas solidarias. Sabemos que no existen más recursos, lo que le estamos pidiendo al gobierno es más eficiencia, mejor gestión, pero la división que está al interior de la nueva mayoría lamentablemente no va a permitir esto. Hay muy pocos que están asumiendo llegar hasta el final con el gobierno, votando a favor esta propuesta de reajuste del sector público. He visto la gran mayoría diciendo que van a votar en contra. Eso significa salvémonos antes que se hunda el barco y tomemos una posición cercana a los trabajadores. Pero dentro de ese debate, vuelvo a insistir, escuchamos a varios parlamentarios. El PPD dice que ellos sí están preocupados por los trabajadores y le dicen a la Democracia Cristiana que ellos están haciendo este gallito por la diferencia que tienen con el gobierno. Al final nadie entiende nada. Cuando un gobierno se viene abajo, cada uno de los partidos políticos empieza a ver cómo salvarse. Y hoy día cuando uno escuchaba en el debate, las personas que atacaban o defendían al gobierno eran precisamente las personas de la coalición de gobierno. Quienes aparecían reclamando más, menos o votar a favor o en contra eran ellos mismos. Aquí lo que hay es una pérdida total del control de la agenda, del control político. Uno dice, ¿dónde estaban los ministros acá, el ministro de las Express tramitando esta norma? La verdad es que no se ven. Uno ve la pérdida total de liderazgo. En segundo lugar, respecto al tema de la urgencia, para ser más preciso, la urgencia dura 6 días. Este es un proyecto que entró hace 2 días atrás. Por lo tanto, el plazo de la urgencia vence el día miércoles. Es el último día. ¿Qué fue lo que se hizo? No se autorizó terminar el debate para votar, sino que probablemente para poder presionar a los parlamentarios oficialistas durante el fin de semana, se prefirió estirar un poco el elástico para que sea precisamente el próximo miércoles donde finalmente se termine votando. La urgencia para votar este proyecto de ley de reajuste al sector público vence el próximo miércoles 2 de noviembre. De ratificarse las modificaciones del Senado, el texto quedaría en condiciones de ser promulgado como ley de la República. Sin embargo, si se rechaza, deberá conformarse una comisión mixta para elaborar entre la Cámara y el Senado una propuesta de consenso.